Hola, buenos días. Continuando con los síndromes compresivos en el miembro superior, la semana pasada hablamos del síndrome del pectoral menor y vamos a hablar del otro que se parece bastante, que es el síndrome de opérculo torácico a cargo de la doctora Lucía Padilla. Lucía, bienvenida. Muy buenos días para todos. El día de hoy les recuerda pues la charla y la exposición de esta semana. Les vamos a hablar sobre el síndrome del opérculo torácico. Bueno, entonces, pues los que no me conocen, mi nombre es Lucía Cristina Padilla, soy residente de ortopedia y traumatología de tercer año de la Universidad Industrial de Santander y me encuentro rotando estos 6 meses en la Fundación San Antonio. Bueno, Bueno, entonces el contenido de esta charla, vamos a comenzar con epidemiología, un poco de anatomía, de fisiopatología clínica, hay un poco de examen físico, unas pruebas diagnósticas y, lo más importante para nosotros, el tratamiento y un poco de conclusiones para saber de forma importante pues, la causa de este síndrome. Bueno, como epidemiología es un poco difícil saberla con claridad debido a que es una patología o un síndrome el cual, pues, dado que no tiene una consistencia, un diagnóstico, unas patologías y unos exámenes específicos para poder dar su diagnóstico, hay algunos expertos que dudan por completo de su existencia. Esa incidencia es una incidencia promedio de los estudios que hay, que es aproximadamente de 3 a 80 casos por 1000 personas, y según la etiología está dividida más que todo en alteraciones neurológicas del 90%, alteraciones vasculares, empresas venosas del 3 al 5% y arteriales del 1 al 2%. Y esta patología es asociada a los pacientes jóvenes, a pacientes activos, por lo cual el inicio de los síntomas está entre los 20 a los 50 años de edad. Bueno, como etiología y fisiopatología, como les comentaba, pues la idea de este síndrome es que existe una compresión anormal de las estructuras neurovasculares que se encuentran en este opérculo torácico. Está asociado en la mayoría de las oportunidades a pacientes que tienen actividades físicas con sus miembros superiores repetitivas, más que todo asociadas a movimientos de abducción, lo cual pues, va a producir, vamos a ver algunas alteraciones a nivel estructural y producir la compresión de estas estructuras. Además de eso, está asociado o está propenso a personas que tengan una mala higiene postural, entre esas asociadas a alteraciones de los hombros y alteraciones a nivel de la postura cervical. En anatomía, pues debemos saber que el opérculo torácico es un área anatómica en la cual se encuentra en la parte inferior del cuello y está definida como un grupo de 3 espacios en los cuales son muy específicos y por los cuales en ellos cruzan las 3 estructuras más importantes neurovasculares que son el plexo braquial, la arteria y la vena cefálica. Entre los compartimentos divididos tenemos el primero, que es el más proximal, el cual es el triángulo interescalénico. Es un compartimento importante debido por el que está contenido, por el que pasa la estructura del plexo braquial y la arteria subclaviana. Es con fronteras, lo que vemos ahí, tienen en su parte anterior al músculo escaleno anterior, en su parte posterior al músculo escaleno medio, y en su parte anterior va a estar con frontera o con su base a nivel de la primera costilla. Y en esta parte, o en este triángulo, no va a estar la vena, dado que ella se encuentra en su región anterior, pues está pasando anterior a este triángulo. El siguiente, la parte más medial, es el espacio clavicular, el cual en este sí pasan los tres componentes, tanto el plexo como la arteria y la vena. Se encuentra en su parte anterior con el músculo subclavio, la parte inferoposterior está con la primera costilla y el músculo escaleno anterior, en su parte superior está la clavícula. Y el espacio supracoideo, el cual pues también contamos con esas 3 componentes, pero ahí ya se denomina, desde el plexo braquial se denomina la arteria axilar y la vena axilar, la cual va a estar referenciado por el músculo pectoral menor en la parte posterior de las costillas del 2 a 4 y por el paracoides. Bueno, hay numerosos mecanismos los cuales están asociados a las diferentes patologías y causas que producen este síndrome. Hay diferentes
trastornos traumáticos, hay alteraciones anatómicas, hay también hay alteraciones de los tejidos blandos, los cuales nos van a causar esta patología. Están divididos dependiendo de los sitios en los cuales se encuentran comprometidos. Normalmente es lo más común asociado a las alteraciones de los tejidos blandos, que tenemos entre esas alteraciones a nivel de la inserción del músculo escaleno anterior, a un músculo escaleno hipertrófico asociado a actividades de la vida diaria de los pacientes, o músculos accesorios poco usuales como el músculo escaleno mínimo, el cual pues puede disminuir el espacio de esos compartimientos, aumentando la presión y aumentando pues la presión a nivel de los vasos, anomalías ligamentarias o bandas anormales, y también asociado a los tumores de los tejidos blandos. Entonces es uno que es muy conocido, que produce ese síndrome, pues que está asociado a nivel del tumor de Pancoas, que es a nivel de la vena pulmonar. Y entre las causas óseas, que es menos común, más o menos el 30%, es asociado a una prominencia de las apófisis transversas de C7, está asociado a alteraciones a nivel de las fracturas tanto de la clavícula, puede ser asociado al tercio medio, también asociado a alteraciones a nivel de las articulaciones acromioclaviculares y extraclaviculares, o tumores óseos que también pueden ocupar ese tejido y producir compresión. En la clasificación tenemos, dependiendo de qué compromiso hay a nivel de esas estructuras, hay como una clasificación que un compromiso neurológico, un compromiso vascular, pues también define como una etiología, como una clasificación postraumática. Entre la neurológica tenemos el compromiso a nivel del plexo braquial, el cual pues también se puede dividir dependiendo de que si ellos lo definen como verdadero o dudoso. El verdadero es una lesión una síndrome el cual pues tiene una lesión neurológica en la cual se determina que hay una causa anatómica, una causa específica la cual produce estos síntomas, y un dudoso es un paciente en el cual tienen los síntomas que ya vamos a hablar más adelante, pero no le encuentran ninguna causa o ninguna alteración la cual produzca este síntoma. Hay alteraciones vasculares, las cuales no manejamos nosotros como ortopedistas, entonces se maneja más como el cirujano vascular, el cirujano general, en las cuales hay compromiso que puede ser venoso o arterial, y el postraumático asociado más a deformidades y fracturas a nivel del hombro, lo cual puede producir también alteraciones. Entonces, ya en la causa neurogénica, pues como todos conocemos, es una compresión asociada a nivel de todo el plexo braquial, a nivel del hombro o del hombro afectado. Está asociado a mayor frecuencia en el triángulo escalénico, dado que hay mayores alteraciones a nivel de los tejidos blandos, entre ellos asociados al músculo escalénico, lo cual aumenta la compresión a este nivel. Las causas, que ya les habíamos dicho, anatómicas, traumáticas, hipertróficas, y dado que pues, son alteraciones más que todo tejidos blandos, es usual en pacientes jóvenes y jóvenes deportistas o pacientes que levantan objetos por encima de la cabeza, por encima de los hombros. Estas lesiones también son muy usuales a nivel de la zona escalénica, debido a que primero las ramas de C5 y de C6 traspasan el esqueleto anterior, lo cual pues, están asociadas también a síntomas y compresiones, y dependiendo de la rama a la cual se encuentre afectada, va a haber una compresión superior asociada a una compresión entre C5, C6 y C7, y otra, una inferior, la cual es asociada a compromisos de C8 y T9. Ya las alteraciones a nivel venosas que pues podemos conocer están asociadas más a las lesiones vasculares no están asociadas a traumatismos o lesiones agudas. Tenemos primero los compromisos a nivel de la vena subclavia, en la cual pues se conoce como el síndrome de Bayer-von-Stockel. Está relacionado con episodios posiblemente agudos, en las cuales las personas tienen unos movimientos repetitivos, o pueden ser deportes laborales, en los cuales producen una compresión mecánica a nivel de la vena subclavia, dado que en la localización costoclavicular ella se encuentra altamente vulnerable por el paso, y por esta compresión va a producir que haya lesión a nivel interna del vaso, y se produzca una oclusión y una trombosis. Los síntomas son, como ya les dije, agudos, en los cuales el paciente va a tener un edema de su miembro superior, va a tener una frialdad distal, va a tener pesadez, va a tener un dolor, lo cual nos va a hacer que consulte a urgencias. Ya vemos el compromiso y vemos la diferencia entre las extremidades de esos pacientes.
Y la tensión arterial, que pues también debemos conocer, aunque no es manejada por nosotros, es una prevalencia muy rara, aproximadamente del 1 al 3%. Son pacientes que, a pesar de que pueden tener lesiones crónicas o compresiones crónicas a nivel de la arteria, no se van a conocer sino hasta que hay una causa muy aguda, en la cual pues es usual que el paciente tenga a nivel de los escalenos una compresión o una costilla anómala, la cual causa una compresión y un aneurisma distal, el cual en el momento del momento crónico, el momento del estímulo va a producir que haya unos daños asociados a nivel de la íntima y a nivel endovascular, lo cual va a producir una trombosis aguda y el paciente va a tener signos de isquemia, pues de isquemia aguda, el cual va a consultar, como ya conocemos, el dolor, la palidez, la ausencia de pulsos y el orden importante es cual el paciente va a consultar al servicio. Y también es asociada, además del triángulo de los escalenos, también puede tener alteraciones musculares a nivel de la compresión entre el pectoral menor y la cabeza umbral, lo cual también va a producir la estenosis, la obstrucción y los síntomas. Además de los síntomas o las lesiones causadas pues en la parte proximal del hombro, este síndrome también puede estar asociado a alteraciones distales. Estos casos, aunque son muy raros, una prevalencia aproximadamente del 1% de los pacientes que tengan el síndrome del opérculo torácico, hay que saber que hay pacientes que tienen síntomas de alteraciones neurológicas distales, sean síndrome del carpo, sean síndrome del síndrome del nervio cubital, en los cuales se están empezando manejos distales, se hacen liberaciones, el paciente no mejora de forma importante. Hay que sospechar que tenga una asociación con un compromiso del opérculo, dado que es usual que el paciente pueda tener un mayor riesgo de un compromiso a nivel tanto proximal como distal. Por lo cual hay que estar pues, valorando los pacientes de forma adecuada si no responden a un tratamiento a nivel de sus compromisos distales. En la historia clínica de los pacientes, como ya les venía diciendo, son pacientes jóvenes, son pacientes activos, son pacientes sanos, los cuales tienen unos síntomas de distribución no radicular que ya vamos a hablar más adelante. Son pacientes que a nivel de la historia clínica definen que tienen una actividad muy específica, que muy posiblemente sea levantando peso, actividades específicas con sus miembros superiores, los cuales en algún momento posterior de hacerlo de forma repetitiva van a presentar los síntomas en los cuales van a estar asociados a dolor, parestesias, pesadez, alteraciones a nivel de la movilidad o dolores a nivel de la zona del hombro irradiado a la región torácica anterior o irradiado a la región occipital. Esos pacientes, si son lesiones vasculares, también están asociados a cambios atróficos de tejidos blandos, de miembros superiores, pueden estar asociados a alteraciones en las uñas, alteraciones a nivel de los vellos, a nivel de la atrofia del muscular, lo cual pues también nos puede asociar a esta patología. Entre los síntomas se han hecho varios estudios en los cuales han definido cuáles son los síntomas más importantes que tienen esos pacientes con el síndrome de opérculo torácico, dado que los síntomas son poco específicos y pues no es muy usual o que el personal de salud poco conoce. Define que el 89% de los pacientes que tienen síndrome de opérculo torácico tienen parestesias a nivel del miembro superior, entre esas asociadas parestesias a nivel del tórax anterior y a nivel de la región asociada más que todo a nivel del nervio cubital, lo cual pues podemos pensar en esta patología. Otras usuales son los dolores irradiados a nivel del cuello, a nivel del trapecio, a nivel de la zona supraclavicular. Hay pacientes que tienen dolor torácico, más o menos el 2%, los cuales se hace un diagnóstico muy no claro o se está sospechando que tenga alteraciones a nivel cardiovascular, de los cuales pues lógicamente salen totalmente normales, pero pues el dolor viene más a nivel del hombro y asociado también a parálisis en los dedos entre el 58% y más asociado a nivel de la región del nervio cubital entre el cuarto y el quinto. El diagnóstico, como ya les decía, es una patología muy rara que pocos conocen, va a depender primero de la familiaridad del médico con la clínica y con el síndrome del opérculo. Hay unas pruebas clínicas y unas pruebas de examen física, las cuales no son muy claras, pero si se unen a medida, o sea, si se hacen en su totalidad durante el examen físico del paciente, podemos ayudar a mejorar la especificidad y la sensibilidad para poder hacer un buen diagnóstico. El examen físico siempre va a estar centrado a nivel de la región cervical y del miembro superior.
Hay que hacer un examen comparativo para determinar si hay alguna diferencia o alguna característica importante al comparar. Puede ser la extremidad, los tejidos blancos, los vellos, los pulsos, las atrofias a nivel de los miembros superiores. Hay que evaluar muy bien la mano debido a que pues, algunos pacientes que tengan alteraciones ya crónicas con el síndrome del opérculo torácico tienen atrofia, un síndrome que llama una mano de Gilbert-Summer, de la cual tienen una atrofia a nivel del músculo aductor corto del pulgar, del hipotinario y los interóseos, que podemos ver en la fotografía. Hay alteraciones a nivel vascular, en las cuales es importante, podemos ver que tengan una diferencia en la intensidad de los pulsos radiales, o que el paciente tenga una alteración a nivel de la toma comparativa de la tensión arterial de por lo menos 20 milímetros de mercurio. Y recordar el síndrome pues, de doble lesión o distal proximal. Bueno, hay diferentes pruebas diagnósticas, las cuales están diseñadas para dirigir o para evaluar qué áreas anatómicas están comprometidas. Estas pruebas por sí solas no son muy específicas, no muy sensibles, pero pues con la suma de estas podemos determinar y evaluar de forma adecuada el paciente. Pues me tomé el atrevimiento de tomar este video del doctor Guido de su página, donde vemos pues, las diferentes pruebas que tenemos. Entre esas está la prueba de Axon, es una prueba en la cual pues le ayudamos a evaluar la comprensión del triángulo escaleno. Lo que hacemos es, como vemos en el video, es que el brazo afectado está aducido a 30 grados con una extensión completa de su codo, en la cual permitimos que el paciente gire el cuello y la cabeza hacia el lado afectado y además de eso tenga una inhalación profunda. La idea de este examen es valorar si hay alguna compresión a nivel de esa estructura, y lo que evaluamos es la ausencia o la disminución de intensidad del pulso radial, lo cual nos va a hacer que, pues, que sea positivo y que nos haga sospechar sobre ese síndrome. Otra prueba que es muy importante es la prueba de Ross, es la prueba en la cual, pues, aunque es importante, es bastante riesgosa a la hora pues, de no evaluarla bien y de tener falsos positivos. Es una cual, donde vemos en el video, vemos que el paciente está en una posición de rendición, tiene pues sus brazos elevados con una flexión de los codos a 90 grados, en la cual le decimos al paciente que haga un cierre y una apertura de sus miembros superiores y de sus manos aproximadamente por 3 minutos. Y lo que esperamos es que el paciente reviva ese dolor o unas alteraciones neurológicas a nivel distal, la cual refiere a que tenga parestesias o alteraciones a nivel sensitivo, que perpetúan los síntomas y que pues van a sospechar también ese. Y la prueba de tensión de la extremidad superior de Levy es una prueba también la cual pues, podemos evaluar, conocida para el pectoral menor, en la cual pues, lo que hacemos es que el paciente a nivel, hacemos una aducción de 90 grados a nivel de los hombros y estiramos los codos, hacemos una extensión completa de los codos y le elevamos o hacemos una elevación de la muñeca y evaluamos si el paciente tiene alguna alteración a nivel de los síntomas a nivel distal, si tiene parestesias, si tiene alteraciones de sensibilidad, lo cual nos haría pensar que ese paciente tiene una alteración ipsilateral a los síntomas. Y en un tercer paso, en el cual hacemos un giro a nivel de la cabeza hacia el lado contralateral que estemos evaluando o en la cual pues provoca los síntomas, los cuales pues podemos evaluar y podemos definir si el paciente tiene los síntomas neurológicos, sospechar las alteraciones a nivel del opero. Las ayudas diagnósticas son muy importantes debido a, como ya les explicaba, los exámenes, el examen físico, las pruebas específicas son muy equívocas y tienden a dar alto riesgo de unos falsos positivos. Hay algunas imágenes específicas las cuales nos pueden ayudar a hacer ese diagnóstico. Tenemos la radiografía cervical y la radiografía de hombro, en la cual nos ayuda a ver alguna alteración ósea que ya hemos hablado, que haya costillas cervicales, que hayan apófisis transversas prominentes, que hayan alteraciones de secuelas de trauma, los cuales nos puedan asociar a alguna deformidad, los cuales nos ayudan a saber el diagnóstico y a saber el manejo a seguir en la hora del tratamiento de estos pacientes.
Al saber que pues, estamos mirando como nosotros los periodistas más que todo la alteración neurológica dada por presión del plexo braquial, se puede realizar una evaluación con una electromiografía de neuroconducción en la cual la mayoría de los casos, dado que son pacientes jóvenes, pacientes que consultan, dado pues por en la forma temprana de su evolución, la mayoría de los casos van a reportar sin alteraciones, los cuales pues, en la mayoría de oportunidades no va a ser una ayuda adecuada. Pero si el paciente consulta de forma tardía, es algo crónico, donde hay una lesión neurológica instaurada, puede haber unos patrones específicos asociados a lesiones de las fibras, más que todo asociadas a las fibras inferiores entre T8 y T1, en la cual están asociadas a alteraciones sensitivas del nervio antebraquial, el nervio cubital, y una alteración de la respuesta motora a nivel de la región mediana y cubital, en la cual podemos ver la que está disminuida ósea. La resonancia magnética puede ser de mucha ayuda para valorar también de forma adecuada la parte ósea de tejidos blandos, pero la neurografía por resonancia magnética más que todo la plexo braquial, es la que mejor nos ayuda a evaluar de forma adecuada la estructura nerviosa y además de eso descartar si existe durante todo su trayecto alguna posición a una alteración anatómica a un sitio particular, lo cual nos puede estar asociado a la compresión que tenga el paciente, con lo cual esta podría ser una de las mejores ayudas a la hora de evaluar. Pero pues si el paciente tiene alguna alteración, si no, podría ser totalmente normal y aún así no, descartarnos el diagnóstico. Eso es un artículo que encontré, es un artículo en el cual pues evaluaban el caso de un paciente que tenía una mano de Gilbert Sommer, en la cual pues, se veía la atrofia a nivel de la mano. Ellos hicieron una resonancia magnética en la cual evaluaron pues, toda la característica del plexo braquial, donde tienen una banda fibrosa que compromete el tronco inferior del plexo, en la cual pues, pueden determinar de forma adecuada cuál es la causa de su síndrome y pues hacer un manejo correctivo, un procedimiento quirúrgico para mejorar los síntomas. Por lo cual, pues esta prueba es algo pues, es importante en algunos pacientes. Los estudios vasculares, que son más que todo para cirujanos vasculares, cirujanos generales, son determinados siempre pues, para evaluar de forma aguda, dado la urgencia del diagnóstico. Como todos sabemos, la sospecha de una lesión vascular, la ecografía Doppler es lo que mantiene la más alta sensibilidad, especificidad y lo que se encuentra en la mayoría de las instituciones de salud. Hay otras alteraciones que se pueden hacer radiografía, en la cual pues evaluamos si existe o no una obstrucción, se puede hacer un manejo endovascular, pero desgraciadamente no va a determinar la causa de la compresión, no vamos a determinar más que una obstrucción, lo que ya sabemos con la ecografía y no podemos hacer un manejo. Y la geografía por tomografía o por resonancia sí va a ayudar un poco porque sabemos la parte anatómica, sabemos la alteración, pero pues es más que todo asociada, no a saber el diagnóstico, sino a asociar qué manejo se le va a hacer por parte de cirugía para la planificación clínica. Como tratamiento de estos pacientes, lo más importante y la estrategia a la hora de saber de los pacientes, pues sabiendo la etiología, si sabemos de que el paciente no tiene una alteración o sea una alteración específica, podemos determinar que estos pacientes pueden tener dos vías. Una que es el tratamiento conservador o no quirúrgico y un tratamiento quirúrgico. La estrategia que se encuentra en esos momentos dependiente de la etiología es el manejo no quirúrgico, en lo cual lo que se desea del paciente, como viendo que son pacientes activos, que la mayoría de las causas son por actividad repetitiva o alteraciones a nivel de la movilidad o de las actividades físicas del paciente, es un manejo conservador haciendo una educación del paciente donde se dedique a una parte importante de la mecánica postural, del peso, de las técnicas de relajación y la modificación de esa actividad física la cual perpetúa los síntomas, lo cual pues ayude a mejorar los síntomas del paciente. La terapia específica a nivel de ese paciente, la cual está asociada a los estiramientos activos y fortalecimiento muscular específico para disminuir el exceso de trabajo, del cual se está dando una zona específica, que son en este momento los escalenos.
Y asociado también, pues como sabemos que la causa más importante de la consulta es el dolor, el tratamiento analgésico es muy importante para manejar los pacientes, entre esos asociado con relajantes musculares o manejos para dolor neuropático para mejorar la sintomatología y lógicamente aún ayudando con la terapia física que el paciente de 4 a 6 meses tenga una resolución de sus síntomas. Hay otra causa importante que es un bloqueo anestésico local a nivel del músculo escalénico, puede ser con anestésicos locales, con corticoides, en los cuales ayudamos al paciente a tener un alivio temporal de los síntomas, a disminuir esa tensión muscular que se produce a nivel de las neural, pero este procedimiento también va a predecir la respuesta de ese paciente a la descompresión quirúrgica. Dado que se demostró que los pacientes que tenían una respuesta adecuada a este bloqueo, si se llevaban después, si retomaban los síntomas, si se llevaban después a un procedimiento quirúrgico, a una descompresión quirúrgica, el 94% de los pacientes que respondían bien a este bloqueo tenían una resolución adecuada o una respuesta adecuada al procedimiento quirúrgico. Pero si el paciente no respondía al bloqueo anestésico, si el paciente ya tenía una lesión instaurada, o si era un dolor, un manejo, un síndrome un poco crónico, esos pacientes, la mayoría, aproximadamente el 50% de ellos, luego solamente el 50% de ellos responderían bien al procedimiento quirúrgico. Por lo cual es una ayuda pues, para saber cómo va a resultar el paciente después de ese procedimiento. Hay otros estudios que están asociados como la toxina botulínica, en la cual se evidenció que no tiene un beneficio significativo en los síntomas del paciente y que estos manejos, no quirúrgicos se deben garantizar de forma estricta por lo menos por 4 o 6 meses para evaluar si el paciente mejora los síntomas, disminuye la compresión a nivel compartimental y esto se define si mejora o no mejora, determinar la posibilidad de un manejo quirúrgico o un manejo descompresivo. Entre el tratamiento quirúrgico ya depende de la etiología del paciente, depende si hay, como ya les comentaba, alteraciones no uniones o maluniones a nivel de las costillas, a nivel de la clavícula, si hay alteraciones a nivel de músculos accesorios o alteraciones a nivel de la musculatura o a nivel de bandas anormales, los cuales pues, nos van a definir qué procedimiento quirúrgico vamos a hacer. La mayoría de los pacientes o los pacientes que tengan costillas accesorias o la primera costilla son lo que asocia a la mejoría de la liberación a nivel del compartimento escalénico. Hay diferentes abordajes en los cuales nosotros como cirujanos podemos abordar, el cual se encuentra el transaxilar, el supraclavicular, el intraclavicular y el posterior, los cuales van a estar asociados dependiendo a lo que queramos llegar y a lo que queramos resecar para mejorar la sintomatología. Hay otros abordajes, los cuales se están realizando por toracoscopia o por mínima invasión, ayudado con la robótica, en los cuales definen que pueden hacer abordajes más amplios o hacer liberaciones con menos complicaciones, con menos lesiones a nivel tanto vascular como nerviosa, los cuales podrían ayudar a mejorar la sintomatología. Bueno, de los abordajes que tenemos más comúnmente realizados por ortopedia, el transaxilar es el más usado, es el más común que tenemos para abordaje a la hora de la resección de la costilla cervical y al manejo del músculo escalénico. Es el que mejor permite exposición y resección de esa costilla y así hasta extracción tanto de las bandas como de todas las alteraciones neurológicas o tejidos blandos que tenemos a nivel de la compresión proximal. El supraclavicular está más asociado al manejo, puede ser de las lesiones cervicales o de las lesiones a nivel del tejido vertebral superior, donde podemos hacer una exposición adecuada a nivel de las ramas y a nivel vascular. Pero no permite hacer una resección adecuada de la primera costilla, por lo cual es más usado por cirujanos vasculares a la hora de hacer cualquier procedimiento para reparación tanto de la lesión venosa como de la lesión arterial. Y el posterior también ayuda a hacer exposiciones más importantes a nivel del plejo braquial, pero es un procedimiento que es más invasivo y que tiene lesiones a nivel escapular, a un riesgo de lesiones. Las complicaciones quirúrgicas, como todo procedimiento a nivel del hombro y a nivel del tórax principal, el más importante es saber qué es lo que queda más cerca de lesión a nivel de la pleura, lo cual pues, puede estar asociado a neumotórax o a hemotórax.
Las lesiones vasculares, si son asociadas a pacientes que tengan solamente una síndrome de apéndice torácico neurológico, en la cual pues un riesgo sea el tocar esas estructuras vasculares, las cuales están muy cercas del procedimiento que vamos a realizar. Las lesiones linfáticas del miembro superior. Hay un riesgo más que todo asociado, o aunque es muy poco asociado, hay alteraciones también de la neuroplasia del plexo braquial a la hora de hacer las liberaciones. Y el síndrome de opérculo torácico recurrente, el cual se define más que todo no porque tenga la mayor riesgo de hacer la compresión, sino que se realiza o se produce después de que se hagan descompresiones inadecuadas o poco extensivas, los cuales dejan, pueden ser costillas remanentes, bandas remanentes o estructuras óseas las cuales perpetúan la compresión y van a hacer mejoría de esos casos. Entre las conclusiones que tenemos de ese síndrome es que pues, el manejo y el futuro del opérculo torácico va a depender primero del avance de las técnicas diagnósticas en las cuales puedan mejorar, que mejoren las imágenes tridimensionales avanzadas para determinar una causa clara del síndrome y comprender mejor las fuerzas patológicas que impulsan a la enfermedad. El pilar del tratamiento es el manejo no quirúrgico, que el cual es muy importante definir que incluye la educación, la modificación de la actividad física, el que está perpetuando o que está causando la patología y la fisioterapia. Y que en los casos recalcitrantes o resilientes puede considerarse un manejo que no responda a manejos no quirúrgicos, considerarse la intervención quirúrgica de forma temprana, a los 6 meses si no funciona, para que no se existan daños neurológicos y el paciente pueda tener una recuperación adecuada. Muchas gracias. Bien, Lucía, muchas gracias. Creo que como se dieron cuenta, no es tan fácil hacer el diagnóstico, sobre todo entender la fisiopatología. Uno puede que la entienda y entiende las causas de compresión y el sitio, pero una cosa es entender como la teoría de la enfermedad y otra es cuando ya se presenta el paciente en la consulta, porque uno de entrada no sabe quién tiene opérculo torácico y quién no, y pues se confunde con otros dolores, ¿sí? O con otros síntomas. Entonces no es tan fácil hacer el diagnóstico. Creo que como todo en medicina, por aquí sí que de verdad más el truco a mi modo de ver es como escuchar bien al paciente, entender como los síntomas que tiene y pues como ir descartando otras patologías y uno lo empieza como a sospechar, sobre todo pues cuando tiene síntomas levantando el brazo y las pruebas de examen físico que presentó Lucía. Usualmente la resección de la primera costilla y ese tipo de cirugías, pues uno se apoya en cirugía de tórax para estos procedimientos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o Jorge Rojas algún comentario? El doctor González. Ahí está el doctor González. Guido, no, yo diría algo parecido a lo que dijo Jorge y lo que dijimos la vez pasada en relación con la compresión del pectoral o las compresiones vasculares asociadas o neurológicas asociadas al pectoral menor. Eh, eh, en los pocos casos en donde uno tenga hallazgos objetivos, tanto clínicos como de imágenes, ahí está uno en terreno seguro. Pero esos son en realidad pocos casos de un gran número de pacientes con síntomas difusos. Pero si uno logra en esos pacientes tener esas dos cosas, o sea, disminuciones claras de los pulsos con ciertas posiciones del cuello, del brazo, los signos que mencionó Lucía, signos objetivos, asociados a a imágenes objetivas, bien sea de neurológicas o de vasculares, pues perfecto. Ahí está uno muy tranquilo y posiblemente, como usted dice, se asociará con cirugía de tórax para hacer alguna intervención. Pero la mayoría de veces no va a tener ese terreno firme, va a tener un terreno más pantanoso. Y en ese terreno pantanoso yo creo que uno debe moverse con cuidados, citar al paciente una segunda, una tercera, una cuarta vez a la consulta, intentar manejos generales y hacer lo posible por no hacer intervenciones, porque es que hacer intervenciones sin hallazgos objetivos es muy complicado y termina uno en un problema después más difícil de resolver.
Sí, señor, de acuerdo. Mucho. Estar bien seguro que se trata de esto antes de una cirugía, creo que es la clave como en todo. De hecho, uno ve casos de pacientes que llegan con otros síndromes que han sido operados de opérculo torácico porque inicialmente parecía o pensaron que era un opérculo torácico y resulta que era una compresión del espacio cuadrilátero alguna otra patología que se parece mucho en la clínica al opérculo torácico. Pero como usted bien dice, doctor González, no es tan fácil. O sea, porque muchas veces las imágenes salen negativas. O sea, clínicamente parece, pero la eco sale normal o no hay como una compresión clara. Pues no siempre es tan fácil tener imágenes como que le da a uno el diagnóstico a mi modo de ver, o en mi experiencia. No, de acuerdo. Esa es la minoría, sin Sí. duda, y desafortunadamente es la minoría. Cuando uno tiene esos pocos casos, pues está bastante tranquilo, pero de resto, en la gran mayoría de estos pacientes con estos síntomas difusos va a estar en dificultad y es mejor ir despacito y con manejo conservador hasta donde sea posible. Sí, es verdad. No, y creo que el tiempo y hacer rehabilitación primero y otras cosas de pronto decanta el diagnóstico. De pronto la misma evolución muestra que era otra cosa y no el opérculo. Eso también ocurre. El seguimiento, de acuerdo. Eso, ¿se acuerda lo que decía Madsen de que hay problemas que no son diagnosticables o hay algunos que son diagnosticables pero no tratables? Y el opérculo torácico está como rondando en esos dos. Ocasionalmente sucede que es diagnosticable y tratable porque hay una cosa específica, hay una costilla supernumeraria pues que efectivamente está produciendo la compresión. Bueno, pues qué maravilla porque ese será la excepción a la regla y entonces ese tiene tratamiento específico. En los otros casos va uno a tener esa dificultad, pero de acuerdo, el seguimiento puede ayudar a decantar la situación o a disipar los síntomas. Sí, señor, de acuerdo. Jorge, ¿tiene algún comentario? Andrés o alguien tiene algún comentario? No, señor. No, listo. Yo creo que, doctor González, muchas gracias. A todos, muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias Lucía, gracias Guido, gracias a todos. Nos Gracias. vemos a las Gracias. 7:45, Guido. Gracias. Sí, señor, ya voy para allá a la consulta. Nos Bueno, vemos. Que estén bien. gracias Lucía. Chao. Hasta luego.